Bueno, ahora voy a seguir con esta anémona que está aquí. Con color rojo, preparé un poquito de rojo, lo aligeré con el glaseador casero y un poquito de negro. Entonces voy a comenzar primero dando rojo. Voy a darle rojo y después vamos a empezar a dar luces y sombras. Yo aquí en el centro dejé una zona sin pintar con blanco, porque aquí también vamos a sombrear con un poquito de óleo negro. Vamos a dar así. Este es un pincel lengua de gato número 4, también se lo conoce como Filbert, que es el más indicado para pintar los pétalos. También voy a aprovechar y le voy a dar a los pimpollitos. Ahora voy a limpiar el pincel y voy a cargar con un poquito de negro, que también está aligerado con un poquito de glaseador casero. Y lo que voy a hacer es, desde el centro, tratando de integrarlo con el rojo. Le damos una leve sombra a estos dos pétalos en la zona inferior. En este pétalo, en este pimpollito que está aquí, la puntita, también le voy a dar un poquito de negro para sombrearlo un poco más. Así, apenitas un poquito. A este que está aquí, solamente en lo que sería la zona inferior. Un poquito en la punta. Y después le vamos a dar un poquito de luz en el nacimiento. Se le puede dar con un poquito de blanco porque es pimpollito. ¿Qué sería? La zona aquí del nacimiento. Con lo que me queda del pincel, un poquito a este. Vamos a quitar el excedente. Tratamos de esfumarlo, que con los óleos es muy fácil. Y cada tanto tenemos que ir descargando en una servilleta de papel, porque con las sucesivas pinceladas como que se va integrando. Y después aquí en las puntas de la anémona se le puede dar también con un poquito de amarillo. En lo que está en primer plano vamos a tratar de que lo que sea, por ejemplo, el amarillo o blanco, podemos mezclarlos también para lograr un amarillo muy pálido y luminoso. Lo que está en primer plano, tratar de que no se integre demasiado con el rojo.
porque es la zona donde más contraste de luz tiene. Y a medida que me desplazo hacia atrás, uso lo que queda en el pincel para crear un degradé natural. Lo puedo dejar un poquito orear y después retoco si hay algo que no me gustó. Con este pincel número 0, redondo, sintético, yo voy a mezclar un poquito del verde con amarillo. Voy a hacer un verde muy clarito y les voy a hacer el centro. Y después, con el mismo punteador, con la misma punta del pincel o un punteador, lo que yo puedo hacer es, con el mismo tono verde muy clarito, hacerle estos puntitos que tiene aquí, todo alrededor del centro. Yo lo voy a dejar secar un poquito, lo voy a orear un poco y después retoco un poco de la luz, porque a veces el glaseador queda como un poquito aceitoso y es bueno dejarlo orear para retocar. Si quiero corregir algo, sobre todo remarcar un poquito más, vamos a dejar orear y vamos a pasar al pensamiento que está aquí. Comencé a dar los tonos de fondo en lo que sería el pensamiento. Los pétalos que van por debajo de la flor amarilla están en violeta. No sé, casi no se distingue porque está muy oscuro, pero ahora cuando le pongamos luz con blanco se van a destacar mejor. Con amarillo claro le di un pleno en cada uno de los pétalos y en el centro lo mezclé con un poquito de blanco. Ahora yo voy a tomar este pincel redondo número 4 sintético y con verde te voy a dar una sombra alrededor de lo que sería el centro del pensamiento en amarillo. Y voy a esfumar desde el centro hacia el exterior con verde para crear una sombra, porque si uso el negro sería demasiado oscuro. Entonces, desde aquí, desde el centro hacia afuera. Si veo que puse demasiado verde, agrego más amarillo y voy desde afuera hacia adentro y trato de corregir el exceso. Mientras se orea un poquitito la parte de la flor amarilla, vamos a ir a dar luz. Con el mismo pincel número 4 sintético, lengua de gato Filbert, lo voy a cargar con un poquito de blanco. Y voy a hacerlo desde el borde externo hacia el interior para dar luz.
siguiendo el movimiento del pétalo. Por ejemplo, este y este, que está un poquitito más atrás, va a quedar como un lila más clarito. Lo que tiene que quedar realmente más blanco son estos dos de acá, porque les pega la luz en primer plano. Como ya se integró, tengo que descargar y volver a cargar con blanco. Entonces yo voy a tener cuidado de que esto quede con un blanco más nítido. Bueno, ahora que lo dejé orear, voy a remarcar con un poquito más de amarillo los pétalos del pensamiento y alrededor del centro voy a dar un toque de negro porque quiero que quede más profundo todavía. Así que con este pincel chiquitito, cero, redondo, sintético, le voy a dar un pequeño toque de negro. Lo voy a mezclar con un poquitito de verde para hacer un verde bien profundo, bien oscurito. Así le doy más profundidad. Entonces alrededor de este centro que está aquí, primero voy a rodear con el verde mezclado con negro y después los voy a llevar hacia afuera. Y voy a remarcar un poquitito más el tono amarillo. Con el lengua de gato número 4, el sintético, también se llama filler. Ahora paso al amarillo claro. Voy a remarcar un poquito más el color porque no quedó tan claro como yo quería. Y cuando yo termine de retocar todo el color, vamos a pasar a iluminar con el blanco. Este pimpollito está en violeta y también le di un poquito de blanco, pero cuando uno lo deja orear parece que se integra un poco. Si quiero dar unos toques de luz más definidos, cuando después que orea lo puedo volver a retocar. Entonces yo voy desde afuera hacia el interior retocando un poquito más el color. Y después, mientras está fresco, lo voy a iluminar. Ahora voy a quitar un poquito el excedente en una servilletita de papel y voy a cargar blanco puro y voy a hacer lo mismo. Desde el exterior hacia el interior. Después de 2 o 3 pinceladas hay que limpiar y volver a cargar porque al ser aceitoso enseguida se integra. Vamos a tratar de que estos de adelante sean los más luminosos. Siempre las flores, bueno, en el Josto y en otros estilos también, casi siempre tienen 2 zonas bien delimitadas, una de media sombra y una de luz. Y si yo acá no limpio el pincel, me queda más iluminado aquí y aquí en degradé.
Y ahora vamos a pasar a lo que sería esta rosita. Voy a preparar el tono magenta y continuamos trabajando. Yo di en la parte de sombra de lo que viene a ser esta rosita magenta puro. Y también lo di en el pimpollito de rosa. Y aparte, con lo que me quedó, le agregué la misma parte de blanco y preparé un magenta medio. Y ahora vamos a empezar a perfilar todos los pétalos de la rosita con este magenta medio. Siempre estoy con el pincel lengua de gato número 4. Esto es un esbozo de pétalos. Todavía nos falta darle mayor definición. Y con este mismo magenta medio le voy a dar un poquito aquí en la zona central al pimpollito. Y ahora voy a preparar blanco puro para comenzar a definir más los claroscuros en la rosita. Ahora vamos a darle más definición todavía. A este magenta medio le voy a agregar más blanco y lo voy a transformar en un magenta muy clarito. Nos van a quedar al final 3 tonos de magenta. El magenta de sombra, que es puro, el medio con el que perfilamos los pétalos y este magenta con más blanco que va a quedar bastante pálido, porque a lo último de todo se le dan las pinceladas con blanco puro. Entonces ahora vamos a darle un poquitito más de definición a los pétalos. Voy a empezar aquí por el centro, así. Voy a hacerle uno con el pincel de chanfle así. Voy a hacer otro también así, con el pincel de chanfle, para que me salga un poquitito más finito. Y voy a pasar a estos dos del centro. Voy a tratar de darles forma como si fueran una alita. Acá en la parte central es donde más luminoso tiene que quedar. Voy a tratar de no barrer lo que es la zona donde está el tono oscuro. Y antes de pasar a blanco puro lo voy a dejar orear por unos cuantos minutos. Ahora con el mismo pincel, lengua de gato número 4 y blanco puro, voy a dar luz principalmente
en la zona central. Aquí sí va blanco puro. Entonces, por ejemplo, estos dos pétalos centrales aquí van a recibir blanco puro. Y también un poquitito estos dos así de chanfle. Acá sí hay que estar limpiando constantemente el pincel para que quede bien blanco. Damos así algunos toques donde queremos resaltar un poquitito más el efecto de la luz, pero la zona central va bien blanca. Estos son pinceladas cortitas. Voy a tratar de que el blanco puro me quede justo en el medio, que sería de la zona donde da la luz de pleno. Y después con el pincel de chanfle puedo dar pequeñas rayitas así como para darle ilusión de petalitos más chicos. Y ahora lo vamos a dejar orear un poquitito y puede ser con un punteador, puede ser con el pincel número 0. Aquí en la zona central le podemos hacer unos puntitos mezclando amarillo con blanco para que sea un amarillito bien pálido. Le damos unos puntitos chiquititos. Y tenemos que darle luz al petalito, al capullito. Al capullito también le vamos a dar blanco puro, pero en la zona del nacimiento. Y vamos con el blanco que nos quedó, vamos a mezclarlo bien con un poquito de verde, amarillo y con un liner. Lo que vamos a hacer, agregándole más glaseador hasta obtener un punto tinta, es un verde muy clarito y vamos a hacer lo que serían así ramitas, porque siempre el Yostobo siempre tiene bastante ramitas, porque es bastante así como exuberante con las ramitas. Voy a lograr un punto tinta y voy a remarcar, por ejemplo, zonas donde quiero agregar más, que no sean demasiado oscuras para que se pueda notar con el fondo oscuro. Puede ser también amarillito pálido, amarillo mezclado con blanco. Yo voy a seguir ahora haciéndole ramitas y les digo el paso que va a seguir a este. Le vamos a dar ahora uno de los toques finales ya, que es la bordura. La bordura siempre se hace con dorado. Se puede hacer con óleo dorado, pero a mí me resulta más práctico preparar acrílico dorado porque se seca más rápido. Queda bien igual. Yo marqué unas onditas y lo que yo ahora voy a usar para el borde es punteador, aunque puedo usar también la colita del pincel. Y si no, también lo que puedo hacer es con un bolígrafo sin tinta, la punta usarla también como punteador si no tengo. Bueno, con el liner, traten de usar un liner de pelo largo como este. Entonces yo les voy a decir cómo voy a hacer este borde. Voy a cargar el liner con acrílico dorado y le voy a hacer 2 comitas. A ver si se ve bien. Sí. Yo voy a empezar haciendo una comita grande, así.
y después otra comita más chiquita. Y con el punteador, un puntito. Y eso es lo que va a ser todo el borde. Y ahora lo dejamos secar. Este trabajo, el óleo tiene el medium casero, el glaseador, que nosotros preparamos con aceite de lino, secante de cobalto y trementina. Así que va a tardar en secar alrededor de 3 semanas. Al cabo de 3 semanas le tenemos que dar un barniz que no sea al agua, porque esto es óleo, no acrílico. Entonces los barnices más aconsejables son el poliuretánico, laca poliuretánica o barniz de mar. Le podemos dar 2 o 3 manos para proteger la pieza. Ahora lo que nos restaría es dejarla secar, con acrílico negro de fondo corregir alguna pequeña imperfección, a veces alguna manchita, algo que se nos corrió. Por ejemplo, el lápiz blanco, borrarlo con un poquito de pintura para que quede bien prolijito. Yo voy a terminar de prolijar y vamos a ver cómo queda bien prolijito terminado. Bueno, y ya con todos los últimos detalles, aunque nos falta el barniz, por lo menos el diseño ya estaría terminado. Ya la bordura en dorado le da un toque de brillo. Yo sé que aquí en algunas revistas o algunos cursos acostumbran a aligerar óleo con aceite de lino, a veces en blanco, a veces mezclado con amarillo pálido o verde pálido. Y a veces se acostumbra a dar con un liner lo que sería así el borde de las flores, de las hojas. Yo eso no lo hice. Es verdad que hay también en Rusia distintas casas que los hacen con un sello particular que lo distinguen una del otro. Yo seguí un curso con una profesora de allá y ella no hace el delineado. Así que yo se los dejo a su criterio. Si a ustedes les gusta hacer un delineado y perfilar cada elemento, háganlo. Yo prefiero hacerlo así como ella me enseñó. Y bueno, ya
este sería el trabajo que le falta todavía, lo que sería el barnizado. Tengo que esperar 3 semanas. Aunque parezca que está seco, no está seco. Esperen las 3 semanas y ahí sí proceden al barnizado de la pieza. Porque si yo lo barnizo antes, va a pasar el tiempo y puede cuartear el óleo. Entonces, para que tenga una larga duración y se mantenga bien por muchos años, es preferible esperar 3 semanas. Y entonces sí, lo barnizamos para protegerlo. Bueno, este es nuestro primer trabajo Yostobo, espero que les haya gustado. El Yostobo se puede aplicar no solamente a bandejas y a círculos de madera, así para colgar o a cuadros. Se pueden pintar muchas cosas, hasta incluso si tienen algún placard, algún armario antiguo donde la madera esté muy dañada, prueben a pintarle en las puertitas así detalles con Yostobo, así en fondo oscuro, y van a ver cómo cambia el mueble. El Yostobo también tiene otros fondos. Hay monocromáticos, hay con fondos claros, con fondos oscuros de otros colores. Después vamos a ir viendo otras clases de fondo. Por ahora el típico es el fondo negro, que resalta mucho los colores vivos. Cuanto más multicolores, más lindo. Bueno, espero que les haya gustado, que lo lleven a la práctica, que les haya resultado fácil. Este es un trabajo pequeño, hay bandejas mucho más grandes. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto y muchas gracias.